buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches aquí en Europa y un hola cordial a todos quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. El enlace latinoamericano conversa hoy con Freddy Carrión. Soy Elizabeth Sáenz y los saludo desde Alemania. ¿Quién es Freddy Carrión? Freddy Carrión fue defensor del pueblo en Ecuador y es un ejemplo de resistencia, un ejemplo de la resistencia a la terrible persecución política que viven hoy en día muchos compatriotas por parte del Estado. Él ha salido ya de prisión, sin embargo, su familia, especialmente su esposa, la jurista Priscila Gentini, todavía continúa sufriendo este tipo de acosos. El tema de esta noche es: ¿continúa la persecución mientras seguimos resistiendo? Él le da la más cordial bienvenida a Freddy Carrión y le damos la palabra. Bienvenido. Buenas tardes, sí. Y a quienes nos ven, nos escuchan, Europa, pues buenas noches. Elizabeth, muchísimas gracias por la invitación y a todos los compañeros que se encuentran conectados, que forman parte de este colectivo. Agradecerles por la invitación. En lo personal es muy importante para mí poder conectarme, contactarme con ustedes y sobre todo compartir algo que los ecuatorianos lo estamos viviendo día a día. Los ecuatorianos y quienes no son ecuatorianos, pero que residen en el país, lo estamos viviendo día a día desde hace muchos años, desde el gobierno de Lenín Moreno, del gobierno de Lazo y ahora en el gobierno de Noboa, cómo el tema de la persecución política se ha convertido en una práctica común para aquellas personas que tienen ideas contrarias a las ideas imperantes del gobierno. Son personas que con sus criterios distintos tratan de hacer opinión y sobre todo de destacar y poner en evidencia los actos de corrupción que se vienen cometiendo, las vulneraciones a los derechos humanos que se están cometiendo. Y en ese espacio pues es muy importante dejar constancia de cómo vive el Ecuador, la situación de inseguridad, la situación de violencia, la situación de persecución a líderes progresistas, líderes de izquierda, eh, que con su afán de silenciarlos, el gobierno con su afán de silenciarlos, obviamente están utilizando al aparato judicial a efectos de encerrarlos, de esa manera silenciar aquellas voces disidentes o opositoras. Entonces es muy importante decirlo, evidenciarlo, porque el Ecuador pasa o está viviendo tiempos muy oscuros, tiempos muy violentos, en donde ya no hay respeto a la libertad de expresión, en donde el ejercer un cargo de protección de los derechos humanos, como constituye el ser defensor del pueblo, pues lo pone inmediatamente como un enemigo del gobierno. Y eso es muy grave porque las autoridades y el público el pueblo ecuatoriano en general se encuentran con bastante temor de expresar sus opiniones, de actuar, de realizar cualquier tipo de gestión política por el miedo indudable de que eso se pueda transformar en un encarcelamiento prematuro, anticipado e ilegal, o también pueda traducirse en un silenciamiento a través de las denuncias que se realizan en los tribunales contenciosos electorales, en el Consejo Nacional Electoral o en cualquier instancia judicial, que a través del aparato judicial autoridades públicas han empezado a perseguir a la ciudadanía cuando no están conformes con las críticas, cuando no quieren rendir cuentas sobre su gestión ante la ciudadanía, pues entonces utilizamos todo el aparato judicial, que valga la pena decirlo también, ¿no? El aparato judicial en estos momentos se encuentra completamente permeado a la corrupción, a la delincuencia organizada, al narcotráfico. Hemos quedado completamente absortos, sorprendidos de cómo jueces de la Corte Nacional vinculados con temas de drogas, con temas de delincuencia organizada, con temas de corrupción, cómo se manejan las sentencias. Justo el día de ayer con Priscila y con los compañeros del colectivo Acción Jurídica Popular, veíamos estos famosos chats que ha sacado Wilman Terán respecto de la gestión de la fiscal general Diana Salazar, pero adicionalmente de uno de los jueces o dos jueces de la Corte Nacional, Daniela Camacho e Iván Saquicela, y cómo todo a través de los chats, empezaban a traficar o a gestionar cargos públicos. Dos jueces de la Corte Nacional
con el presidente del Consejo de la Judicatura traficando, gestionando cargos públicos. Creo que el Ecuador todavía no termina de salir de un escándalo judicial mediático y ya vemos otro más en donde se encuentran involucrados otros jueces de la Corte Nacional. Es realmente alarmante el nivel de corrupción, el empobrecimiento ético que tenemos en el país respecto a los jueces de la Corte Nacional y que son esos jueces los que juzgan, los que han emitido las sentencias, como por ejemplo el caso de sobornos, los que han emitido las sentencias contra Jorge Glass, los que han emitido la sentencia contra Freddy Carrión, justamente estos jueces acostumbrados a manipular la justicia de acuerdo a sus intereses, inclusive, como dije en un inicio, involucrados en temas de narcotráfico, involucrados en temas de delincuencia organizada. Yo cuando salía de la cárcel el 15 de mayo llegué a decir algo que la realidad no ha llegado a verificar. Los hechos se encuentran ahí. Yo mencionaba que salgo en libertad con prisión preventiva, sin sentencia ejecutoriada, y que los jueces que me acusaron, los jueces que me sentenciaron ahora son los que están en la cárcel. Imagínense esas contradicciones. Un juez entiende que es una magistratura ética y judicial que administra justicia, de quien deberíamos los ciudadanos sentirnos seguros de que cuando se emite una sentencia, esta responda al procedimiento y no a los intereses, a las presiones, ni mucho menos a la corrupción. Pero no podemos aceptar una sentencia cuando proviene justamente de la corrupción, de la presión o de los intereses mundiales. Yo decía que los jueces que me sentenciaron ahora están en la cárcel. ¿Por qué me refería a eso? Justamente Wilman Terán, uno de mis jueces que me negó el habeas corpus, él ha sido parte de toda una estructura delincuencial. Miren cómo se encuentra ahora. Hay otros tres jueces más, Sandro Macías, de la misma manera, involucrado en temas de corrupción, involucrado en temas de narcotráfico, Luis Rivera y Byron Guillén, otros de los jueces de mi tribunal de segunda instancia, de la misma manera involucrados en el tema metástasis, involucrados en el tema metástasis. ¿A qué voy con esto? Ese tipo de jueces son los que están administrando justicia en el país. ¿Cómo es posible que un juez forme parte de delincuencia organizada? Yo manifestaba en alguna de las entrevistas que la Corte Nacional de Justicia deberíamos cambiarle el nombre y en lugar de ser Corte Nacional de Justicia, que sea Grupo de Delincuencia Organizada, es decir, GDO, porque prácticamente quienes se encuentran administrando justicia son delincuentes con todo. Y eso es muy lamentable en el Ecuador, porque eso demuestra el nivel de desinstitucionalización que tiene el país, cómo la justicia se ha transformado en un órgano o en un medio para perseguir políticamente, para encarcelar a líderes y opositores políticos, a defensores de derechos humanos, y frente a eso, pues indudablemente que se exige como un clamor ciudadano de cambiar el estado actual de las cosas, de entrar en una profunda reforma judicial. Yo creo que deberíamos ir pensando ya inclusive en una asamblea constituyente, porque lamentablemente la situación como se encuentra en el país, en donde no tenemos justicia, los jueces están involucrados en temas de corrupción, en temas de narcotráfico, como grupos de delincuencia organizada, no podemos entonces confiar nuestros derechos en la administración de justicia con ese tema. Y frente a eso, pues creo que la ciudadanía, todos estamos en la obligación de plantear las reformas, de luchar por estas reformas a efectos de que podamos en lo posterior inaugurar, yo siempre hablo de aquello, inaugurar la justicia. Porque hasta el día de hoy no podemos decir que hayamos tenido una justicia imparcial, objetiva, independiente, sino una justicia optada por el poder. Vea, Elizabeth y compañeros, mi caso es un ejemplo de lo que no debe pasar en el país. Mantenerme 3 años preso, sin sentencia ejecutoriada, cumpliendo una pena anticipada, en prisión preventiva, una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos que se puede cometer contra una persona. Sacarlo de su hogar, sacarlo de su medio, privarle de su vida, encerrarlo por 3 años, cuando lo máximo que yo podía haber pasado detenido en prisión preventiva son 6 meses, me tuvieron 36 meses. ¿Cómo es posible que el Ecuador se haya acostumbrado a este tipo de violaciones de los derechos? Y mi caso es uno más, capaz que es uno de los más graves, en el sentido de detener a una persona inocente, de encarcelar a un defensor del pueblo. ¿Por qué? Por el único objetivo o con el único afán de silenciarlo, aquella persona que durante el gobierno de Lenín Moreno
desentrañó, denunció todos los actos de corrupción, desde las fundas de cadáveres que se compraban a un precio exorbitante, de los carnets adulterados de personas con discapacidad, de las vacunas VIP, de los sobreprecios en las medicinas, en las pruebas COVID, en los sobreprecios en los kits de alimentos para las personas que se encontraban o que formaban parte de los grupos vulnerables en pandemia, hasta llegar a las graves violaciones de derechos humanos que derivaron en delitos de lesa humanidad y por el cual como defensor del pueblo, yo presenté la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado para que sea esta institución, la institución formal del Estado, el órgano persecutor del Estado, para que investigue quiénes habían cometido estas muertes violentas, estas ejecuciones extrajudiciales conforme lo determinó la Comisión de la Verdad y la Justicia creada por el defensor del pueblo. Frente a todo eso, ¿qué obtuve? Tuve cómo el aparato judicial, cómo la fiscalía, cómo la propia Policía Nacional, en lugar de darnos seguridad, armaba casos, forjó un caso grave, para tenerlo, involucrarlo al defensor del pueblo en un delito y de esa manera encerrarlo y destituirlo de su cargo, como fue lo que pasó. El lawfare que me hicieron, el lawfare que armaron estos grupos operadores judiciales con a la cabeza la ex ministra de Gobierno María Paula Romo, la fiscal general del Estado, el comandante de la policía en ese momento, todos ellos generan este tipo de actos maquiavélicos, perversos, con el único afán, insisto, de silenciar a aquellas personas que son contrarias o que evidencian los actos de corrupción. Me pasó a mí, le ha pasado al ex vicepresidente Jorge Glass, le ha pasado al expresidente Rafael Correa, le ha pasado a muchísimas personas que con el afán de silenciarlos emiten órdenes de prisión, los hacen que salgan del país, les quitan la visa como lo que está sucediendo actualmente, porque un gobierno de derecho, un gobierno que tiene un tinte autoritario, prepotente, que no respeta los derechos, indudablemente pretende imponerse por la fuerza cuando por el derecho y por la razón no lo puede. Y a eso es lo que debemos temer y contra lo que debemos combatir, porque mientras tengamos ese tipo de gobiernos, no tendremos ni justicia, no tendremos una vigencia de los derechos humanos, no tendremos autoridades independientes, Elisa, porque ese es otro de los problemas graves. Todas las autoridades de los organismos de control son súbditas, sumisos al poder. Ninguno levanta su voz para proteger los derechos de los ciudadanos. Ninguno detiene el poder arbitrario del gobierno. Todos agachan la cabeza y frente a esta sumisión vergonzosa de los organismos de control, no nos queda más que a los propios ciudadanos empezar a activarnos para exigir una reforma judicial, pero sobre todo contar con personas que sean o estén al frente de los organismos de control y tengan la credibilidad, el compromiso y la conexión con las personas y no por un poco de poder o por unas migajas de poder sean capaces de venderse, porque es lo que están haciendo. Mire, Defensoría del Pueblo, de lo que era una institución nacional de derechos humanos encargada de la protección de los derechos humanos, ¿ahora qué es? Es una institución adscrita al gobierno de turno. Llega un gobierno y empiezan a negociar, lo único que hacen es negociar cargos y el silencio de la Defensoría del Pueblo. Vemos un defensor del pueblo actual que no hace absolutamente nada, que está muy preocupado por su cargo, por eso, en lugar de ser defensor del pueblo, es defensor del puesto. Imagínense llegar a esas contradicciones de la vida. Un defensor del pueblo, un ombudsman que esté preocupado de su puesto. Y eso se traslada a todas las autoridades de control, porque lamentablemente vivimos tiempos donde el gobierno se ha impuesto por la fuerza a través de una, yo llamaría una velada. Tenemos una dictadura judicial, si bien no se lo puede llegar a establecer de una manera directa, pero la forma en que viene actuando el Poder Judicial como operador del poder político y el poder de ciertos grupos políticos demuestra que no hay respeto al derecho. Cuando no hay respeto al derecho, cuando no hay respeto a la ley, indudablemente que estamos ante una dictadura judicial, porque la diferencia entre un régimen de hecho, de facto, y un régimen de derecho es que el régimen de derecho está sujeto a la Constitución y la ley,
y el régimen de facto no se sujeta a ninguna norma. En el caso ecuatoriano estamos viendo que aparentemente tenemos una constitución y ley, pero esa constitución y ley no se está aplicando. Los ejemplos bastan y sobran. El asalto a la embajada, la cancelación de la visa a una persona por protestar o por expresarse de forma libre, el silencio en la cárcel para un defensor del pueblo, se atrevió a denunciar delitos de deshumanidad contra el gobierno, eh, y tantos actos de persecución, de terrorismo que se están cometiendo contra los ciudadanos frente a gobiernos, como digo, que son gobiernos neoliberales, que lo único que les importa es el capital, que lo único que les importa es el negocio, claro, de sus familias, el negocio de sus amigos, y cognados, y la mayoría del pueblo ecuatoriano sufriendo escasez, sufriendo violencia, no teniendo empleo, no teniendo un salario digno, con las condiciones tan precarias para la subsistencia, con situaciones tan difíciles de poder sobrellevar, que eso es lo que estamos viviendo. Yo le viví durante 3 años, desde el 2021 al 2024, detenido, preso, con un gran riesgo inclusive de mi propia vida, porque en el 2022 empezaron lo que fueron las masacres carcelarias. Recordarán ustedes que el Ecuador se convirtió en noticia mundial por tanta masacre carcelaria. Más de 500 personas murieron a manos del Estado en las cárceles ecuatorianas. Yo permanecí ese tiempo detenido y créanme que una de las mayores preocupaciones que uno tiene es por la vida, porque al día siguiente no sabe si estará vivo o no estará vivo, si será trasladado o no trasladado a otro tipo de cárcel con condiciones, sin condiciones de seguridad. Y esa era una de las formas o el constante chantaje que ejercían las autoridades de gobierno contra mí, efecto de que presidan, o sea, se callen, abogados, no hagan nada, no digan nada, mantengan un silencio. Y esa es la forma de presionar que tienen los gobiernos cuando hay personas que les resultan incómodas, incómodas porque protestan, incómodas porque denuncian, incómodas porque evidencian los actos de corrupción y los actos de violaciones a los derechos humanos. Así que ese ha sido de una otra manera algo muy resumido, en términos muy generales, lo que me sucedió personalmente. Yo siempre he venido manifestando que si yo hubiera tomado o adoptado la posición del actual defensor del pueblo, dedicarme a defender el pueblo, el puesto, no a defenderlo al pueblo, yo seguiría de lo más feliz y contento, no hubiera pasado absolutamente nada, hubiera terminado los 5 años de mi cargo y el pueblo ecuatoriano allá, que se vea cómo se defiende solo. Pero cuando uno tiene una conciencia social, cuando uno tiene un compromiso con la gente, cuando uno accede a un cargo por un concurso, ganando un concurso de posición y merecimientos, en donde a mí no me regalaron nada, no fui el candidato oficial del gobierno de Moreno, sino más bien fui el candidato contrario a la posición oficial. Entonces yo no me debía a nadie. Lo único que me debía era a la gente, al pueblo ecuatoriano, al cual tenía que servirle y servirle a través de una gestión de protección de derechos, una gestión de verdad, de transparencia. Pero claro, el Ecuador no esperaba aquello. Más que nada, la forma en que actúa el gobierno, el poder a través de las instituciones de seguridad como la policía, la propia fiscalía como instituciones judiciales, es que este tipo de personas que de una u otra manera no se alinean con el gobierno, entonces tratan o de silenciarlas, callarlas o meterlas preso, que es la mejor forma de arruinar su vida, porque la prisión acompañada de el linchamiento mediático creo que es una de los mayores peligros que le puede ocurrir a una persona, que no solamente la cárcel es ya de por sí una desgracia, una tragedia, sino adicionalmente el linchamiento mediático en los medios de comunicación y en redes sociales, en donde a uno lo presentan como prácticamente la peor escoria del mundo, imagínense. No hay ningún tipo de contemplación al ser humano, que es padre, esposo, hijo, no hay ningún tipo de contemplación. Y eso es muy grave en nuestras democracias tan frágiles como la ecuatoriana, en donde a través del linchamiento mediático de ciertos medios de comunicación que constituyen una mafia mediática, se encargan de desprestigiar, de aniquilar socialmente a una persona, a un político. Claro, de esa manera ya la conclusión o la consecuencia inevitable frente a un linchamiento mediático es la cárcel, porque ningún juez se atrevería a contradecir lo que dicen los medios de comunicación, siendo su obligación, ¿ah? Siendo la obligación de un juez
garantizar los derechos, pero ellos se hacen de la vista gorda, como ellos también forman parte de los medios, como ellos también forman parte de la corrupción, de estos sistemas políticos, de presión, de cooptación de poder, como los jueces son más políticos que los propios políticos, por supuesto que cuando llega a ser sometida a juicio o a un proceso penal, una persona que representa a una autoridad que es parte del sistema político del Estado, pues obviamente que lo van a terminar de acabar con. Esto sucedió conmigo, como ha sucedido, insisto, con el presidente Correa, con el ex vicepresidente Glass. Y eso es importante que siempre lo consideremos, ustedes en su calidad de migrantes que están en los distintos países de Europa. Me imagino que verán con mucha tristeza y preocupación cómo el Ecuador se encuentra en estos momentos y realmente asusta, asusta y llama mucho la atención de que tengamos frenos, contrapesos frente al excesivo poder que en estos momentos mantiene el Ejecutivo, que es capaz inclusive de asaltar embajadas y que no pase nada. Frente a eso, creo que es uno de los objetivos fundamentales retomar o tratar de reconquistar o recuperar, yo diría, a las instituciones de control, que son los únicos diques que pueden contener el poder del Ejecutivo, evitar que se desborde y más que nada, siempre con el objetivo final que debe ser el sustentar, el proteger, el garantizar los derechos de las personas, el generar opciones de empleo, puestos de trabajo, garantizar una mejor vida, sobre todo la dignidad de la vida del ser humano. Y esas son las obligaciones que se nos imponen a todos y especialmente, como digo, desde Europa, desde ustedes, eh, la obligación también de repensarlo al Ecuador, de apoyar la construcción de nuevas instituciones o sobre todo de que lleguen a estas instituciones personas con ética, con personas con principios, garanticemos su trabajo transparente, objetivo, que obviamente no evitemos de que las personas o las instituciones sean cooptadas por el poder que en lugar de defender al pueblo ecuatoriano, defiendan a quienes están lucrando del poder. Esto se convierta prácticamente un grupo, en un grupo en donde los de están arriba están bien y están mejor, y el pueblo ecuatoriano siempre será el que termine pagando los platos rotos de esta tragedia nacional que son o que constituyen aquellos gobiernos autoritarios neoliberales que imponen una agenda del Fondo Monetario Internacional, que no les interesa el pueblo, que lo engañan al pueblo para llegar, pero una vez en el poder hacen todo lo contrario a lo que prometieron. Imagínense qué tiempos viviremos que para llegar a acceder al poder yo tengo que mentir, engañarle al pueblo. El pueblo me da su voto de confianza y cuando yo llego al poder hago todo lo contrario a lo que le ofrecí. Me mantengo en el poder, no solamente, me mantengo en el poder. Son conceptos o son situaciones que deben ser pensadas y, sobre todo, dada una profunda reforma que nos permita garantizar unas instituciones más acordes a los tiempos, pero sobre todo instituciones independientes que puedan convertirse en contentores del poder, detengan el poder abusivo, detengan el poder desbordado y desproporcionado, y garanticen a la ciudadanía sus derechos, que es el objetivo final del Estado ecuatoriano. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con el abogado Freddy Carrión, ex defensor del pueblo del Ecuador, quien nos explica que continúa la persecución mientras seguimos resistiendo. Usted, usted habló sobre el empobrecimiento ético que existe actualmente en el país, que se nota con incluso estos actos que hace el gobierno y también que se ha hecho en la función judicial, ¿no? Con todos estos casos que han habido. ¿Cómo cree usted que se pueda recomponer ese espíritu ético en el país con toda esta podredumbre que se ha generado, con las mismas personas que han estado? Alguna vez alguien dijo, tenemos miles de abogados en el Ecuador y todos han sido educados en un sistema que los orienta al engaño, que los orienta a utilizar la justicia para el beneficio propio.
Yo creo que existen abogados que también son honestos. ¿Qué cree usted? ¿Existe el suficiente material, digamos, de ecuatorianos que puedan reconstituir un sistema judicial honesto? Y muy buenas noches. Un fuerte saludo a usted y a todos los ecuatorianos que se encuentran en Berlín. Mire, el Ecuador tiene personas honestas, íntegras, y la mayoría son buenos, son honestos. Somos la mayoría, definitivamente. Somos la mayoría de la gente honesta, dedicada, trabajadora, que está encaminada a sacarlo adelante al país. Más bien son unos pocos que se encuentran en el poder los que están utilizando ese poder para beneficio propio y de sus familias. Aquí en el Ecuador, no sé si ustedes lo han seguido, pero hay una denuncia de que la familia del presidente está llegando a ganar los contratos del Estado, cerca de 150 millones en donde están involucrados familiares del presidente de la República. Eso antes, eso era impensable. La simple sospecha, el simple rumor ya prácticamente podía ponerlo en un juicio político un presidente de la República que permitiera que un familiar suyo esté lucrando del Estado, aprovechándose de la condición de presidente de la República que él tiene. Ahora vemos que no pasa nada. Es como que el pueblo se encuentra de una otra manera adormecido. Y eso creo que, y eso para mí, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Que tenemos temor de que hemos llegado a normalizar la situación de corrupción, la situación de violencia, la inseguridad. Se ha llegado a normalizar. Ya no nos escandalizamos. Esto es más o menos algo parecido a lo que sucedió con las masacres carcelarias. Lo digo como uno privado de la libertad, que cuando llegaran a suceder estas masacres carcelarias, uno ya no se escandalizaba porque se habían producido, no que ya se preguntaba, ¿y ahora cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Ah, creo que solo fueron 2 personas. Ah, entonces no es mucho. Imagínense llegar a esa conciencia colectiva, si lo podemos llamar así. Las personas que ya no se escandalizan frente a la muerte de un ser humano que está bajo custodia del Estado, sino que se pregunta cuántos. ¿Son 10, 20, 30? Ah, ya, como me preocupo, pero si son 3, 4, 5, como que es admisible, perdón, es soportable dichas muertes. Es decir, hemos llegado a normalizar la inseguridad, hemos llegado a normalizar las masacres carcelarias que forman parte de la dinámica de una sociedad, hemos llegado a normalizar la corrupción, hemos llegado a normalizar que jueces se encuentren involucrados en temas de corrupción o de delincuencia organizada, hemos llegado a normalizar que el país esté sumido en una constante crisis de legitimidad, crisis de corrupción, crisis de valores. Y ahí es donde creo, y yo insisto en hacer llamado a esa gente, a la mayoría de las personas de los ecuatorianos, que tenemos un afán por vivir y servir, por tratar de hacer las cosas bien, por ganarnos pan, por tratar de crecer, progresar. Y en ese sentido creo que es fundamental que cuando los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos políticos lo hagamos con conciencia, no simple y llanamente dejándonos engañar la bonita propaganda del TikTok, del diplomático, del TikTok visible, del que me hace reír, del que me parece buen dato, que es. Tenemos que empezarnos a pensar como Ecuador qué es lo que está sucediendo y de esa manera, indudablemente, tratar de generar los mecanismos adecuados. Yo sigo insistiendo que creo que es necesario que Ecuador empiece a pensar, a reflexionar en una asamblea constituyente para tratar de modificar ciertas estructuras del Estado que definitivamente no han dado con el objetivo hacia el cual fueron creados, que es necesario reformarlas, que es necesario ponerles límites o generar una mayor dinámica en cuanto a gestión, y para ende es fundamental que empecemos a establecer este tipo de reformas que nos permitan garantizar, como digo, una vida digna, sobre todo el ejercicio de los derechos. Para recordar a nuestra audiencia más o menos el caso, su caso particular, porque fue algo que muchos lo vimos como injusto. Recordar que hubo una matanza en el 2019, en un alzamiento indígena que se hizo por parte de la Defensoría del Pueblo. Se mandó a realizar una investigación
eh, sobre esas matanzas y en que de alguna manera se veía que eso fue provocado por las autoridades de aquel entonces y que motivaron la persecución política hacia su persona y que fue usted acusado de abuso sexual y estuvo preso por 3 años, pero que no tuvo prisión ejecutariada. Pero ¿cómo sí pudo estar preso por 3 años si no tenía sentencia ejecutariada y tenía solamente prisión preventiva? No, la prisión preventiva no tiene una fecha concreta digamos, de un par de meses, de un año, creo que es lo máximo. ¿Cómo nos puede explicar eso? Sí, Jimmy, efectivamente, la prisión preventiva en nuestro sistema penal, a través del Código Orgánico Integral Penal, establece que para los delitos por el cual me acusaron, lo máximo que una persona puede estar sin sentencia ejecutoriada son 6 meses. Eso significa de que uno está en condición de privado de la libertad de forma preventiva. A ver, en el sistema penal tenemos dos formas en que una persona puede estar presa: prisión preventiva y con sentencia ejecutoria. Prisión preventiva es mientras dure el proceso, es una medida cautelar, no implica que sea declarado culpable, sino simple y llanamente está en proceso, en juicio, es una medida cautelar y que por lo tanto tiene un corto periodo de duración, que en mi caso máximo puede durar 6 meses. ¿Qué pasó en mi caso? Llegué a estar 36 meses. A mí me sentenciaron a 3 años, sin que se quede esta sentencia de forma de que quede declarada ejecutorial. Cuando se declara una sentencia ejecutorial significa que terminó el proceso, que ya no existe ningún recurso, es decir, quedó en firme. No sucedió en mi caso. Por eso es que cuando yo salgo en libertad, el 15 de mayo del 2024, todavía tenía recursos pendientes como el de casación, como un recurso de recusación, es decir, seguía litigando. De hecho, hasta el día de hoy, justo el día de ayer, perdón, el día miércoles presenté la acción extraordinaria de protección. En definitiva, he venido litigando, pero ya me encuentro libre. ¿Qué significa aquello? Y yo pagué una pena anticipada, cuando yo lo que tenía que haber estado es máximo, ¿no?, 6 meses en el peor de los casos. El resto haberme defendido en libertad hasta obtener una sentencia que me declare de forma definitiva culpable. No pasó aquello, no sucedió aquello. Vulneraron todos mis principios, me detuvieron por un delito y me acusan por otro delito, partes policiales adulterados, fechas adulteradas por la propia fiscal general del Estado, que eso es muy grave. A ella le hemos acusado de fraude procesal. Mire lo que está sucediendo también con el tema del plagio. Mire lo que está sucediendo con el tema de todo este gestión de cargos públicos o cómo la embajada norteamericana inclusive ha entrado en escena en las conversaciones entre la fiscal, entre el Consejo de la Judicatura y algunos jueces. Es decir, con eso se prueba una vez más el caso de Freddy Carrión, del Defensor del Pueblo, fue uno de los casos adicionales de lawfare, es decir, de cómo utilizaron el sistema judicial para armar un caso, el falso positivo que se les llama. Los falsos positivos: creamos a una persona de que ha cometido un delito, lo metemos preso, le sacamos una sentencia, paga la pena anticipada y luego descubrimos que definitivamente no ha tenido nada que ver, pero mientras tanto ya lo metimos preso, lo sacamos del cargo. ¿Qué actúan? Los gobiernos de la derecha, los gobiernos neoliberales, los que tienen una visión muy del fondo monetario, que no piensan en la gente. El hecho de que se los critique o que se denuncien los actos de corrupción, piensan que es un tema personal, es un tema de venganza y que por lo tanto hay que actuar de esa manera, cuando lo que se busca es que las instituciones actúen de acuerdo a su mandato y garanticen control social y sobre todo vigencia de los derechos humanos, que ese ha sido el postulado que yo como defensor del pueblo intenté establecer en mi corto mandato. Sí, ahora paso las preguntas que quiere hacer Elizabeth Sáenz desde Colonia. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Sí, muchas gracias, Jimmy, y muchas gracias, Freddy, por estar aquí otra vez con nosotros. De verdad, para nosotros es importantísimo tener esta información de primera mano, lamentando mucho lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Hablabas de
autoritarismo, de arbitrariedades, de un poder judicial putrefacto que existe en Ecuador y parcializado, por supuesto. Incluso te referías a una dictadura judicial, que me pareció bastante acertado esa definición, o el empobrecimiento ético que tenemos en nuestra sociedad, que definitivamente es así, ¿sí? Se dificulta cada vez más hacer una oposición en el país, se dificulta incluso decir nuestra opinión, lo estamos viendo ahora con algunos periodistas que también son perseguidos por simplemente pronunciarse, digámoslo así, a su manera. Ya eso definitivamente no puede ser dentro de una democracia, si es que hablamos de democracia. Ahora, yo también, bueno, también te referías a los medios y al linchamiento que usan pues estos medios como poder fáctico que existe también en el Ecuador. Yo me pregunto, en primer lugar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para regenerar esta patria que realmente está cada vez peor? ¿Sí? Y me pregunto en eso si es que realmente un cambio, un cambio ideológico en el gobierno va a lograr realmente que haya un cambio así tan profundo que necesitamos, que no va a pasar de la noche a la mañana. ¿Tú crees que realmente el Ecuador necesita un cambio ideológico dentro del gobierno para lograr eso? Esa sería una pregunta. Otra pregunta que me la hace también alguien de la audiencia es, ¿será que Freddy Carrión va a recibir en un futuro una indemnización por parte del Estado por esta arbitrariedad que le han causado? Gracias. Gracias, Elizabeth. Mire, yo lo primero que creo es que indudablemente que un cambio ideológico es fundamental. Creo que a lo largo de la historia hemos determinado que los gobiernos de la derecha tienen una tendencia marcadamente capitalista. Mire cómo desde Lenín Moreno, pese a que era supuestamente venía desde un gobierno de izquierda, pero Lenín Moreno aplicó todo la receta, todo un plan de gobierno de derecha, luego vino Lazo, luego ha venido Noboa. ¿Cuáles son las consecuencias de aquello? Mayor desempleo, restricción en la demanda, restricción en el consumo, pérdida de empleo, menores aportes de seguridad social, la gente ha aumentado el desempleo considerablemente y el empleo informal. Son condiciones o son consecuencias propias de una política que prima más o en la que valora más el capital, la restricción al consumo y sobre todo el achicamiento del Estado, a lo contrario que aplicaría una tendencia progresista o ideológicamente de izquierda, que se preocupa mucho más por el ser humano, que no desatiende el capital, que no desatiende la economía, pero que está más pendiente de que la familia ecuatoriana, de que el trabajador, de que aquel hombre o mujer, jefe de hogar, tenga el sustento para mantener a su familia. Es decir, cuando hablamos de una ideología progresista o izquierda, yo la encamino mucho más pendiente del ser humano, de sus condiciones, de poder vivir, de tener una vida digna. En cambio, cuando hablamos de una tendencia o una posición de derecha o ideológicamente de derecha, es más preocupada por los números macroeconómicos, más preocupada por el tema de cumplir con los organismos internacionales de crédito antes que con la propia población ecuatoriana. Esos son conceptos y visiones que, como digo, no necesariamente las estoy manifestando yo, sino que son recogidas de todos los ejemplos de los gobiernos, tanto de izquierda de derecha, que han pasado por Latinoamérica y por el mundo. Hay una preocupación mucho mayor en los gobiernos de izquierda por el ser humano, sus condiciones, y en cambio la de derecha que tiene una preocupación por el capital y sobre todo por el orden, a costa inclusive de los propios derechos de las personas. Y lo veo indudablemente necesario porque ya hemos tenido desde Lenín Moreno, hemos tenido desde Lazo y ahora Noboa, y las consecuencias están ahí. Esa forma de gobernar no le conviene al país porque las consecuencias las tenemos ahí. Inseguridad, delincuencia, falta de empleo, empleo informal, masacres carcelarias, está ahí los datos y las cifras. Por eso es necesario retomar a un nuevo modelo que nos permita garantizar primero los derechos y sobre todo mejores condiciones. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, con eso no vamos a solucionar los problemas, por supuesto. Estos problemas que ya se están convirtiendo o que son estructurales en el país involucran un cambio inclusive de matriz. Cuando hablo de matriz intelectual, del pensamiento. Es necesario empezar también poco a poco a ir corrigiendo esa forma de pensamiento que tenemos los ecuatorianos de incumplir la ley. Vea, cuando cualquier país, y ustedes que pasan en Europa se darán cuenta de que cuando un país, una sociedad es cumplidora de la ley, y la ley es
desde lo poco a lo mucho. Yo me ajusto, mi concepción mental se ajusta a cumplir la ley, entonces progresa una sociedad porque sabemos que tenemos derechos y que los derechos terminan cuando aparecen los derechos de las otras personas. Y es un aforismo jurídico. Mi derecho termina cuando empieza el derecho. Empezamos a respetar la ley, empezamos a respetar el derecho del otro y sobre todo a ser responsables con el ejercicio político o el ejercicio público. De que si yo accedo a un cargo público, no accedo para enriquecerme a mí, para enriquecerme yo ni mi familia, sino como un servicio público en donde hay que ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas. Eso también indudablemente ayuda a mejorar esta situación que vivimos actualmente. Y como digo, el cambio de gobierno, el iniciar también con un fortalecimiento en cuanto a la cultura y al cambio de pensamiento, el empezar con políticas, sobre todo si hablamos del sistema de administración de justicia, de pruebas de confianza, de controles sociales. Los jueces deben estar sometidos a mayor control social, el fiscal o la fiscal general debe estar sometida a mayor control social. Debemos evitar que este show en el que se ha convertido en los casos judiciales, llamémosle así, mediáticos, en donde hay prensa que ya establece sentencias y que los jueces lo único que hacen es recoger las sentencias. ¿Por qué? Porque no pueden irse en contra de una prensa mediática, de una influencia mediática, y obviamente a través de la prensa ya se establece el linchamiento y sobre todo las sentencias en contra de aquellas personas que les resultan incómodos a los grupos de poder. Es decir, todo lo que yo le acabo de mencionar, te acabo de mencionar, Elizabeth, y a todos los compañeros, son soluciones no únicas, sino complementarias. Por un lado, solo atacamos un tema. Me ocurre hablar del sistema judicial. Si solamente nos dedicamos a reformar el sistema judicial, pero no le damos empleo, no le damos trabajo a la gente, vamos a tener índices de delincuencia también mucho mayores y vamos a tener los mismos problemas en las cárceles. Es decir, todas estas medidas necesitan ser complementarias, formando parte de un plan integral, de tal manera que nos permita sopesar y sobrellevar este tipo de situación. Y referente a su segunda pregunta, sobre el tema de la prisión y las acciones que voy a emprender contra el Estado, vean, más allá de pedir una indemnización económica, que no es el asunto, se lo puedo decir con total contundencia. El estar preso 3 años no me recupera nadie, no me los va a devolver nadie. Si me lleguen a pagar la indemnización económica que me paguen, haberme privado de estar con mis hijos, con mi familia, el haber estado encerrado y silenciado con peligro de mi vida, y con toda ese linchamiento que ya tengo en mi contra por algo que no cometí, eso es imposible que me lo devuelva y que sea compensado económicamente. No busco la compensación económica, busco la reivindicación de mi nombre, la reivindicación de mi derecho, de que el Estado sea obligado a reconocer que se equivocó con Defensor del Pueblo, que no le garantizó sus derechos. De tal manera que mi caso se convierta en un ejemplo de lo que el Estado no debe hacer. De tal manera que en los siguientes años, en el futuro, ninguna persona sufra lo que sufrí yo durante estos 3 años. Ningún ecuatoriano, ninguna ecuatoriana sea sometida a un proceso ilegal, violándole todos sus derechos, sometido a un hinchamiento de guerra. Esa es mi mayor recompensa. Ahí yo sí tendría una compensación material, en el sentido de que mi caso se convirtió en un paradigma de las violaciones a los derechos, en donde el Estado tuvo que reconocer su falla y de tal manera garantizar en lo sucesivo que esto no se vuelva a cometer. Es el objetivo que me persigue Elizabeth en esta lucha contra el Estado ecuatoriano y contra su sistema judicial, porque aquí en el Ecuador no hay justicia. Por lo tanto, voy a acudir al sistema interamericano, al sistema internacional, que ya lo hemos acudido, efectos de ir evidenciando todas las violaciones legales que se cometieron en mi proceso, de tal manera, como insisto, que no se vuelva a repetir. Hay una pregunta de las redes sociales. Quieren saber en qué estado está la situación de Lenny Moreno, quien fue involucrado, digamos, quien tuvo culpa en estos actos de 2019, y por la cuestión que ustedes sacaron el informe por los crímenes de lesa humanidad. ¿En qué situación están esas acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra estas personas? Y mira, Jimmy, por ejemplo, ese es el objetivo del encarcelamiento. Yo llegué a presentar
Y eso también constituye inclusive un hito, digo así, un hito a nivel latinoamericano, no sé si mundial, en donde un defensor del pueblo lo denunció, perdón, lo denunció a un presidente en funciones. Por lo regular, la historia de las violaciones a los derechos humanos a nivel latinoamericano, sobre todo en los países del Cono Sur, hablamos de Argentina, de Chile, de Uruguay, cuando llegaban dictaduras, vulneraban los derechos de las personas, cometían violaciones graves de los derechos humanos, ¿qué es lo que sucedía? Las comisiones de la verdad se las creaba después, con posterioridad, cuando un poco la situación se hubiera tranquilizado y ya no hubiera la amenaza inminente de que si revisaban esos casos de violaciones a los derechos humanos, hubiera habido un nuevo levantamiento armado. Entonces, la dinámica consistía en dejar pasar un tiempo prudencial para luego, por el derecho a la verdad que tenemos todos los ciudadanos, se conozca qué es lo que pasó durante sus regímenes militares y se proceda con la respectiva investigación y juzgamiento. Eso se había hecho, como digo, con las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la década del 70, del 80, aquí en Latinoamérica. ¿Qué pasó en el caso ecuatoriano? Sucede octubre del 2019, se reportan cerca de 11 muertes, de las cuales 6 por ejecución extrajudicial. Hay 20 personas que perdieron un ojo, que actualmente mantienen una discapacidad permanente y que el Estado ni siquiera se ha preocupado en darle una atención mínima a su situación. Eso y con una serie de detenciones completamente legales. Eso sucede en octubre del 2019. ¿Qué es lo que hago yo como defensor del pueblo, pero sobre todo como una institución nacional de derechos humanos? Inmediatamente instituyo o creo la Comisión de la Verdad con ese fin. Sepamos qué es lo que pasó, cómo sucedió, qué es lo que sucedió en el mes de octubre cuando murieron estas personas o cuando fueron afectados en sus derechos a la integridad física más de 20 personas que han perdido el ojo. Es una situación grave perder el ojo, no se diga perder la vida. Ese fue el objetivo principal. El objetivo siguiente era, si yo llego a determinar la responsabilidad de aquellas personas, someterlas a un proceso de enjuiciamiento en la Fiscalía General del Estado, a efectos de poder determinar su sanción. Es lo que corresponde en cualquier país civilizado. Jimmy, o sea, yo lo que estaba haciendo no es nada de, la, fuera de este mundo. Forma parte de cualquier proceso social en donde si hay violaciones a los derechos humanos tiene que haber responsabilidad. ¿Con qué fin? De que esto nunca más se vuelva a repetir, porque cuando usted sanciona a quien cometió graves violaciones a los derechos humanos, usted manda un mensaje al futuro diciendo, cuidado, miren lo que pasó cuando se vulneraron los derechos humanos, tal persona que cumplía de ministro de gobierno ahora está cumpliendo una pena. Por lo tanto, el efecto disuasivo es mayor. Eso es lo que se busca con las cuestiones de la verdad, su correspondiente enjuiciamiento. Eso es lo que hice. Pero indudablemente yo me lancé contra el poder. Por eso le dije, esto constituye un hito histórico porque yo fui el primer defensor del pueblo que lo enjuició a un presidente en funciones, a una ministra de gobierno y a un ministro de defensa en funciones. Y lo que es peor, a toda la cúpula de la Policía Nacional. Yo le presenté la denuncia a la cúpula de la Policía Nacional. Los denuncié por delitos de lesa humanidad. Claro, pues, ahora ya es un poco más entendible que me lo banqué a todo un Estado. Estaba representado por el Ejecutivo, por la Policía, por el Ministerio de Gobierno y el Ministro de Defensa. Obviamente que tenían que hacer algo contra mí. Y se crean toda esta cortina de humo, todo este delito falso, borrado, de abuso sexual. Y de esa manera me ponen en un proceso judicial, me tienen preso, me destituyen del cargo y con eso, ¿qué consigo? El informe de la Comisión de la Verdad y sobre todo la denuncia que presenté en mi calidad de defensor del pueblo quede insubsistente, quede archivada, sea descalificada o sea desacreditada, porque claro, ¿cómo voy a creer en un informe cuando lo veo al defensor del pueblo, al líder, llamémosle así, que fue el que creó la Comisión de la Verdad, que presentó la denuncia, lo veo preso? El mensaje es claro, no ha servido nada lo que ha hecho este señor porque está preso. Por lo tanto, todo eso se quedó congelado. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos ahora? Una vez que haya un cambio de la Fiscalía General, actualmente es imposible pensar que con la actual fiscal vayamos a tener un adelanto en las investigaciones por estos delitos. No va a pasar, pero es necesario cambiar de autoridades y estamos seguros que se activarán estas denuncias.
que de una u otra manera, y espero tener, que Dios me conceda los años suficientes para poder ver juzgados a los responsables y sobre todo con la respectiva sanción. Lo que pasó en octubre no tenía que haberse repetido en la historia del Ecuador. Mire usted, que por lo que me hicieron a mí en mayo del 2021, al año siguiente, ¿qué es lo que vivió nuevamente el Ecuador? Otro levantamiento social, también algunos protestantes murieron. ¿Y qué pasó ahí? Ahí ya no hubo ni comisión de la verdad, ya no hubo ni informe, ya no hubo denuncia, ya no hubo nada. Ya no se hizo nada. ¿Por qué? Por el miedo de que si alguien se atrevía a hacer aquello, terminaba con sus huesos en la cárcel, como ha sido la disposición siempre del Ejecutivo. Si alguien se atreve a hacer algo como lo que hizo el defensor del pueblo, Freddy Carrión, va a terminar ahí mismo haciéndole compañía. Ese fue el mensaje claro. Por eso es que digo que una vez que tengamos nuevos tipos de autoridades, insistiremos que esto se siga el curso normal de investigación y logremos determinar sus responsables y las respectivas. Bien, ahora desde Suecia, Edmundo Albornoz tiene una pregunta, por favor. Edmundo, tu micrófono. Sí, un segundo. Sí, buenas noches. Gracias por su ponencia. Usted ha señalado, digamos, que el aparato judicial eh, es corrupto y entra también la fiscalía. ¿Me podría indicar quiénes están detrás de ellos? ¿Quiénes se benefician? ¿A quiénes representan? ¿A quiénes defienden el aparato judicial? Es decir, parece que hubieran dos gobiernos, el que es elegido por el pueblo y este otro, el aparato judicial o fiscalía. Y la segunda pregunta sería, ¿qué va a pasar ahora? Con usted, ¿cuáles son sus proyectos, digamos, de trabajo próximos? Gracias. Freddy, ¿sí pudo escuchar la pregunta? Se le escuchó bastante bajo, Sí, sí, no, se escuchó bastante no le bajo, alcancé a entender. un poco complicado. No sé si tal vez la repita Edmundo, pero acércate un poco más al micrófono porque no se escuchó casi nada. Bueno, la primera pregunta era acerca de el aparato judicial que está corrupto. La pregunta era a quién defiende el aparato judicial, quiénes están detrás del aparato judicial, se beneficia, digamos, de ese aparato judicial de los jueces y de la fiscalía. Usted señaló por ahí también los carteles, digamos, eh, los carteles de drogas, entre otros. ¿Me podría ampliar eso? Ese tema? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a ser el segundo? La segunda pregunta era, ¿cuáles son eh, sus lineamientos, digamos, próximos a seguir? ¿Sí pudo Sí, escuchar? ahora sí ya le entendí. Ahora sí, perfecto, ya me quedó clara la pregunta. Sí, yo había manifestado que, por ejemplo, hay algunos jueces que se encuentran involucrados porque han salido mencionados en los chats. Por ejemplo, en este caso, Metástasis, en donde se encuentra vinculado o se encuentra relacionado con el tema de Leandro Norero, un narcotraficante, bueno, que fue una de las víctimas de las masacres carcelarias, en donde ahí aparecen los nombres de Sanmo Macías, de Luis Rivera, de Byron Guillén y de Wilman Terán, que son jueces o eran jueces de la Corte Nacional. Y estos cuatro fueron incluso los que invitaron el tribunal que me condenó, que me emitió sentencia en mi contra, solamente para que veamos las contradicciones y lo absurdo que resulta toda esta tragicomedia que prácticamente ha resultado la función jurídica. Cuatro jueces de la Corte Nacional, San Macías, Wilman Terán, Luis Rivera y Byron Guillén, que fueron parte de mi tribunal, ahora ellos se encuentran vinculados o mencionados en casos de corrupción
casos de delincuencia organizada y casos de narcotráfico. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del juez Wilman Terán se encuentra detenido. En el caso del señor Rivera, fue allanada su oficina en la Corte Nacional, allanada su oficina en la Corte Nacional. En el caso de Byron Guillén, uno de sus vehículos fue retenido en el caso Metástasis. Tanmo Macías está mencionado en los chats. Inclusive ahora Wilman Terán ha sacado chats donde también lo menciona Tanmo Macías, que ha adulterado, que ha falsificado un documento para poder ser elegido juez. Ese es el tipo de jueces que tenemos. Claro, y ellos son los que emiten sentencias, lo que en mi caso concreto han emitido una sentencia en mi contra. Entonces, ¿qué calidad moral tienen este tipo de jueces? Cuando ellos son los que han formado parte de estos grupos de delincuencia organizada o que están mencionados en este tipo de chat. A eso iba mi reflexión. ¿Y cuál es la forma? Por supuesto, la forma que tenemos que cambiar es no eligiendo este tipo de personas. Y mucho más. Creo que uno de los objetivos fundamentales es no permitiendo que la justicia se vuelva a convertir en cuotas de poder. Hemos visto cómo un expresidente de la Corte Nacional, como Lanza Quisela, solicitándole al presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura que ayude a colocar a tal fulanito, a tal fulanito en este otro puesto, igual que la señora Daniela Camacho. ¿Cómo es posible que jueces estén dedicados a gestionar empleos? Eso se llama tráfico de influencias. Y esos son los jueces que nos están administrando justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar eso. ¿Cómo lo cambiamos? Poniendo mayores controles, porque no solamente es cuestión de conocimiento, es decir, bueno, voy a exigir que tenga maestría, doctorado, no. Esto es cuestión de formación, cuestión de principio. Tenemos que volver a exigir la ética, la rectitud en principios, la integridad en el servicio público. La mejor manera es evitar la contaminación de la justicia con la política. No sé si se han dado cuenta, pero ahora la fiscalía, como los jueces, están más preocupados de que les den like, los likes en las redes sociales. La justicia está sometida a like. Si tengo bastante likes, entonces estoy bien. Si no tengo likes, entonces estoy mal. Y mis sentencias se ajustan dependiendo del sentir o del humor de la sociedad, de las redes sociales. Esa es la forma de administrar justicia. Entonces, hacia allá tenemos que ir con un cambio estructural. Creo que es necesario repensarlo, plantearlo como una posibilidad, una reforma constituyente, la Asamblea Constituyente, tal y como viene la situación, pues no tenemos. Vemos que de un caso saltamos a otro y así sucesivamente. Y no solamente en la Corte Nacional, son las distintas cortes provinciales en donde se han destapado verdaderos casos de delincuencia organizada, casos de corrupción realmente. ¿Y no se pueden introducir herramientas, o sea, digamos, en un futuro próximo, introducir herramientas de control también para los jueces, como por ejemplo el polígrafo, de hacerse una prueba del polígrafo periódicamente o algo por el estilo, como para garantizar un poco un sistema de justicia un poco más ético? Por supuesto, sí, por supuesto. O sea, esas, por ejemplo, eso es una de las medidas o uno de los mecanismos un poco para ir garantizándonos que los jueces no se nos empiecen a desviar, ¿no? Yo creo que otro de los mecanismos fundamentales es que Contraloría, por ejemplo, empiece a observar, tenga un departamento exclusivo dentro de la Contraloría para todo lo que son revisión de activos, de dinero, de cuentas, no solo del juez, sino de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, es decir, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, efectos de tratar de evitar que un juez reciba dinero y claro, lo traslade a ver, le voy a comprar una casa y lo pongo a nombre de tal persona, de tal fulanito, porque es lo que se suele hacer, es las formas en que actúa la corrupción. Cuando yo vuelvo más difícil que una persona se corrompa, entonces reduzco las posibilidades de corrupción. Porque decir que la vamos a eliminar absoluta o completamente, sabemos que no es así. Pero sí le vamos a poner más controles de tal manera que ser corrupto me salga acá. Perfecto. Ahora desde Londres, Bélgica Guaña quiere hacer una pregunta, por favor, Bélgica. Gracias, Jenny. Usted es experto en esta parte de judicial, ¿no? Pero como vimos, algo que a mí personalmente me indignó fue la cooperación muy diligente de la policía cuando usted estaba en la clínica. Ya estaban ahí y ya le estaba diciendo algo, las, era una chica de la policía, ¿no? Entonces, seguramente
no sé si tiene que ser independiente el cuerpo policial de lo judicial. Eso también, no sé si es independiente o eso va ligado, pero eso también creo que tendría que reformarse. ¿Qué piensa usted? Porque yo creo que lo que le pasó a usted fue súper indignante y muy injusto. Y creo que por eso la mayoría, creo que del país reconocieron esa injusticia y tuvo un apoyo que, que es, que usted tiene que sentar un precedente, como usted dice, y que ese creo que sería la mayor ganancia para todos y todas. Gracias. Y gracias, Bélgica, a usted por la pregunta. Bueno, vea, yo recuerdo mucho ese 16 de mayo cuando acudió la policía mientras yo me encontraba en una casa de salud. Llega a mí la policía a las 2 de la tarde y hay un video, no sé si lo han logrado ver, pero en ese video expresamente el policía me lee los derechos y me dice, usted queda aprendido por el delito flagrante de violación del toque de queda, es decir, por el incumplimiento, se llama así, técnicamente es el incumplimiento de decisiones de autoridad legítima. ¿Por qué incumplimiento? Porque había un toque de queda que supuestamente yo he violado. Pero por eso me detienen. No me detienen por ningún delito de naturaleza sexual, sino me detienen por violación del toque de queda. Y ahí cabe hacer dos diferenciaciones. La primera, no cabía la detención por violación del toque de queda. Solo si usted reincidía, es decir, si lo cometía por 2 veces más, cometía o reincidía en el mismo acto, entonces ahí sí usted iba a ser detenido a la tercera vez. Es decir, por ejemplo, si usted una vez hacía una fiesta, llegaba la policía y le decía, vea, usted no puede hacer, se iba la policía y usted seguía en la fiesta, entonces ya la policía volvía y le decía, oiga, ya, usted no puede hacer eso, pero usted tampoco hacía caso y seguía en la fiesta y seguía haciendo el relajo, claro, ya la tercera vez viene la policía y se lo lleva detenido. Esta no era una fiesta pública, esta no era una reunión social, era un asunto privado en el domicilio de una persona privada que, claro, hubo un problema, pero que era la primera vez que supuestamente se infringía la norma. Además, el defensor del pueblo no estaba obligado al toque de queda porque yo mucho antes, desde la pandemia, desde el 2020, yo me trasladaba por todo el país ayudando, protegiendo, salvaguardando los derechos de las personas. Yo no pasé en casa pues, pandemia, yo lo que pasaba era siempre en casi todo el país, visitándolo al país, sobre todo recogiendo las demandas, las necesidades y obviamente planteando soluciones. Eso es que el propio decreto ejecutivo me exoneraba del toque de queda. ¿Qué es eso que es grave? Pese a eso, llega la policía y me dice, usted está detenido por violar el toque de queda. Vean, esto es un elemental principio en todo el mundo. Que usted, a cualquiera de ustedes, el día de mañana, viene la policía, le dice, usted queda detenido, la primera obligación que tiene la policía es decirle por qué delito lo detiene. Claro, sabe que a usted lo hemos detenido por el robo, a usted lo hemos detenido por lesiones, por cualquier cosa, pero le tienen que decir por qué delito le detienen. Por lo tanto, usted ya sabe, ya me detuvieron por este delito. Perfecto, yo ya sé por qué. A mí llegan a las 2 de la tarde y me dicen, usted queda detenido por el delito de violación del toque. Y luego a las 11 de la noche, que ya me formulan los cargos y que se realiza la audiencia de flagrancia, dicen, usted queda detenido por abuso sexual. Claro, uno lo primero que hace es saber, pero si a mí me detienen por este delito que supuestamente es lo que he cometido, ¿cómo es que y ahora me acusan o me cambian la figura y ahora ya es por otro delito? Eso es, en cualquier parte del mundo, eso es una burla a los derechos. Eso es dejarlo en completa indefensión. Eso es armar un caso, como no podían por violación del toque de queda, porque yo no estaba cometiendo ningún delito. Entonces, claro, se inventaron un delito de abuso sexual. Y esto es otra cosa más importante. Ni la propia víctima me denuncia. Cuando alguien comete un delito, hay una víctima, la víctima va y dice, yo lo denuncio, yo lo acuso a usted, porque usted cometió eso. La víctima ni siquiera me denunció, no puso acusación particular, no puso denuncia. ¿Cómo es que yo aparezco denunciado, entre comillas, por abuso sexual? Vea, Bélgica, los elementos de violación, de forjamiento de casos son, pero hasta
ya llegan a lo burdo, a lo ridículo. Como no podían encajar bien, entonces empezaron ahí a la fuerza a tratar de armar los casos, de ajustar los hechos al derecho de tal manera que entre. Eso es más o menos como cuando hay una persona que quiere meterse en una talla small y su cuerpo es extra large, entonces no, pero estamos tratando de cerrarle y le forzamos. De esa manera quisieron hacer conmigo al forzar un caso tan mal armado, pero lo hicieron a empeñones, a peleas, a gritos, para tratar de que esto se ajuste. Y claro, como ellos tenían el poder, ellos tenían las instituciones, la policía, la fiscalía, los jueces, y ya sabemos cómo se maneja la justicia en este país. Entonces, claro, lo que menos importaba era si yo era inocente o culpable. No, eso era lo de menos. Lo importante es que ya tenemos el caso, ya está detenido, lo sacamos del cargo, lo tenemos encerrado un tiempo y asunto solucionado. Lo que no contaban era con Priscila, lo que no contaban era con el grupo de abogados de Jurídica Popular, que como hormigas descubrieron cada uno del entramados, cada uno de los puntos del entramado, descubrieron cómo se forjaba en el caso, cómo hicieron para detenerme, porque a mí me tenían investigado desde hace tiempo atrás. Tengo el dato inclusive de un informe en el CIES, en el Centro de Inteligencia del Estado, en donde ya tenían un caso en mi contra. Imagínense, la inteligencia del Estado investigándolo al defensor del pueblo. Solamente ahí podemos entender de cómo iba desarrollándose este caso para luego llegarme a detener y meterme preso. El Estado actúa de esa manera, créanme, que genera una sensación de inseguridad terrible. Y lo que queda es indudablemente huir, salir, porque uno, inclusive la propia vida, se encuentra ya en peligro. Hay una pregunta bien interesante. Usted fue injustamente censurado por la anterior Asamblea Nacional. ¿No ha pensado solicitar a la actual Asamblea o una futura Asamblea Nacional se revise su caso y se revierta esa censura que provocó toda la autorización para que puedan juzgarlo? ¿Sería eso posible? Bueno, la Asamblea es un órgano político, evidentemente político. Fue muy triste ver que la Asamblea me haya destituido por incumplimiento de funciones. Cuando le preguntamos a la Asamblea, ¿y cuál es el incumplimiento de funciones? ¿Qué es lo que hice para ser destituido de mi cargo? Me dicen es que usted utilizó un vehículo de la Defensoría del Pueblo el fin de semana. Claro, ese también fue un proceso tan forzado. No encontraban ninguna causal. Más bien, antes de este suceso de mayo del 2021, yo era un permanente visitante de la Asamblea Nacional. A mí me convocaban todas las semanas, 2 veces por semana, inclusive, en donde me pedían que les explique, que les detalle qué es lo que veníamos haciendo como Defensoría del Pueblo y lo que veníamos descubriendo en la gestión pública del gobierno nacional con actos de corrupción. Entonces, nosotros éramos referente de la Asamblea Nacional de cómo se encontraba la situación en el país. ¿Qué es lo que veníamos haciendo como Institución Nacional de Derechos Humanos para garantizar los derechos? Y luego, la Asamblea Nacional, en septiembre del 2021, me juzga por incumplimiento de funciones. Es decir, era una resolución de hazme reír. O sea, se veía claramente que el fin que perseguían era mi destitución porque me encontraba preso. No les importaba que se estaban vulnerando mis derechos al no garantizarme el debido proceso. Y por ahí se inventaron, y además, hay que decirlo esto, muchos de mis interpelantes y de los asambleístas que votaron en mi contra tenían ya cargos en la Defensoría del Pueblo. La actual ministra, mire cómo es usted, mire cómo es la vida, la actual ministra, la señora Zaida Rovira, era la que se encontraba subrogándome en esos momentos en la Defensoría del Pueblo. Y ella se había encargado de armar estos acuerdos. Entonces, a tal asambleísta ya tienes a tal provincia, la de Cañar, por ejemplo, Saquicela, que estaba de vicepresidente en ese momento, Virgilio Saquicela ya tenía a Suay y Cañar con la delegación de la Defensoría del Pueblo. Entonces, claro, él indudablemente ya se encontraba comprometido en votar en contra.
Entonces, claro, empezaron a armarse ese tipo de acuerdos. A ver, te doy esto, y de esa manera garantizamos los votos para la sanción, perdón, para la destitución y censura. Pero es lamentable, como digo, esto fue un circo más. A un defensor del pueblo que era referente hace algunos días o hace algunos meses de lo que significa ser un verdadero defensor del pueblo y proteger los derechos de las personas, dicto por la propia Asamblea, ahora la Asamblea lo consideraba que había incumplido sus funciones. ¿Y por qué? Por haber utilizado un vehículo el fin de semana. Y además, yo tenía el derecho a utilizarlo las 24 horas, 24/7, por una sencilla razón. Formaba parte del sistema de protección a víctimas y testigos por las amenazas que habían hecho en mi contra a mí y a mi familia. Y me habían asignado este vehículo con la protección debida durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Es decir, tenía la autorización para utilizar. Pero como no encontraban otra excusa, otro pretexto, dijeron, a ver, hagamos como que ha utilizado el vehículo el sábado y que por lo tanto ese es incumplimiento de funciones. Como digo, fue una resolución ridícula, eh, politizada, pero claro, no es que dentro de la Constitución exista la posibilidad de que sea reveída o revisada esa resolución, porque es un órgano netamente político donde no cuenta la razón, cuentan los votos. Y hubieron los votos y me destituyeron. Darle. Lamentable todo lo que ha sucedido. Y ya para concluir este conversatorio, nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, para empezar, yo quisiera agradecerle, Jimmy, a ti, a Bélgica, a Elizabeth, a todos quienes se encuentran en estos momentos conectados. Para mí es realmente muy placentero, es un honor dirigirme a todos ustedes y por su intermedio a la comunidad ecuatoriana que reside en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Reino Unido, en España, en Italia. Son muchos, son miles los migrantes, los hermanos ecuatorianos que les ha tocado salir de su país porque no existen las condiciones para poder seguir. Lamentablemente ustedes son una de las personas víctimas de un sistema de explotación y sobre todo un sistema que ha vulnerado sus derechos porque tenemos como Estado la obligación de garantizar que todos los ecuatorianos tengamos condiciones de vida en este país, que tengamos una esperanza para desarrollar nuestros proyectos de vida, pero lamentablemente no ha sido así y nos ha tocado migrar. Acá nos ha tocado ir a buscar mejores días en otro país que nos brinden las condiciones para hacerlo. Para mí, todo el respeto, la consideración a ustedes que están haciendo patria fuera del Ecuador, que ven al país siempre desde un punto de vista de cariño, con mucho cariño, con mucha nostalgia, que anhelan mejores días para su pueblo y que desde su nicho, de su lugar en el extranjero, están contribuyendo para generar las condiciones adecuadas de que podamos nuevamente volver por ese sendero de desarrollo y que podamos en un futuro cercano también retornar a nuestros países y poder volver a encontrarnos con los nuestros. Yo creo que el deseo siempre de ustedes y también el nuestro. Yo formo parte también de una familia en donde tenemos a muchos de nuestros familiares y amigos, pero les ha tocado migrar y lo que yo más aspiro es volverme a encontrar con ellos, verlos acá en Ecuador y saber que se encuentran acá y pretenden desarrollar su proyecto de vida. Por eso es que para mí es muy importante, antes y con mi afectuoso saludo a ustedes, que seguiremos en esta lucha. Esto no ha terminado. Esto está recién empezando, al menos en mi caso, la lucha por la justicia, por la verdad empieza y continuaré porque esto se lo debo a la gente, se lo debo a los ecuatorianos para que esto no se vuelva a repetir. Creo que esa sería mi mayor legado. Lo que me pasó a mí no le vuelva a suceder a ningún ecuatoriano aquí o fuera y con eso me sentiré complacido, sentiré que he cumplido con mi país. Mientras me encuentro acá, seguiremos peleando, seguiremos luchando y a ustedes, como digo, un afectuoso saludo, mi reconocimiento, mi respeto por todo lo que vienen desarrollando. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias por no ceder, por continuar luchando. Eh, es una luz, digamos, en este desierto que nos han dejado, que nos están dejando todos estos gobiernos que nos han llevado a la pobreza y al exilio a muchos. Agradecemos al abogado Freddy Carrión por habernos acompañado en este día, exponiendo la persecución política
que ha estado padeciendo él y su esposa. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Los invitamos a todas y todos a seguirnos en nuestras redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan en sus redes sociales este conversatorio y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.